Línea del tiempo, filosofía contemporánea. Siglo XIX. 1804. Muere Kant. 1804. Nace Feuerbach. Muere en 1872. 1806. Se publica la obra Fenomenología del Espíritu de Hegel. 1812. Se publica la obra Lógica de Hegel. 1813. Nace Kierkegaard. Muere 1855. 1819. Nace Carlos Marx. Muere en 1883. 1820. Nace Federico Engels. Muere 1895. 1830. Se publica la obra Filosofía Positiva de Comte. 1831. Muere Hegel. 1833. Nace Dilthey. Muere en 1912. 1841. Se publica la obra La esencia del cristianismo de Feuerbach. 1844. Se publica la obra Manuscritos económicos de Carlos Marx. 1844. Nace Nietzsche. Muere en 1846. La ideología alemana de Marx. 1848. Se publica la obra Manifiesto del Partido Comunista de Marx. 1856. Nace Freud. Muere en 1939. 1859. Nace Husserl. Muere en 1938. 1859. Nace Bergson. Muere en 1941. 1859. Nace John Dewey. 1864. Nace Unamuno. Muere en 1936. 1867. Se publica la obra El Capital de Carlos Marx. 1870. Nace Lenin. Muere en 1924. 1872. Nace Russell. Muere en 1970. 1874. Nace Max Scheler. Muere en 1928. 1883. Nace Ortega y Gasset. Muere en 1955. 1883. Se publica la obra Introducción a las Ciencias del Espíritu de Dilthey. 1889. Nace Martin Heidegger. Muere en 1976. 1889. Nace Wittgenstein. Muere en 1951. 1896. Se publica la obra Materia y Memoria de Bergson. 1900. Se publica la obra La interpretación de los sueños de Sigmund Freud. 1900. Se publica la obra Investigaciones lógicas de Husserl. 1907. Se publica la obra La evolución creadora de Bergson. 1909. Se publica la obra Materialismo, Empirio, Criticismo de Lenin. 1910. Se publica la obra Principia Matemática de Russell y Whitehead. 1911. Se publica la obra Los tipos de concepción del mundo de Dilthey. 1913. Se publica la obra Ideas para una fenomenología pura de Husserl. 1913. Se publica la obra Tótem y Tabú
de Sigmund Freud. 1913. Se publica la obra El sentimiento trágico de la vida, de Unamuno. 1914. Se publica la obra Nuestro crecimiento del mundo externo, de Russell. 1918. Se publica la obra La filosofía del atomismo lógico, de Russell. 1921. Se publica la obra Tractatus lógico-filosóficos, de Wittgenstein. 1927. Se publica la obra Ser y tiempo, de Martin Heidegger. 1927. Se publica la obra Porvenir de una ilusión, de Sigmund Freud. 1930. Se publica la obra El malestar de la cultura, de Sigmund Freud. 1930. Se publica la obra La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset. 1931. La agonía del cristianismo, de Unamuno. 1932. Se publica la obra Las dos fuentes de la moral y la religión, de Bergson. 1932. Se publica la obra Meditaciones cartesianas, de Husserl. 1934. Se publica la obra Sintaxis lógica del lenguaje, de Carnap. 1936. Se publica la obra Verdad y lógica, de Ayer. 1936. Se publica la obra Manifiesto al servicio del personalismo, de Mounier. 1941. Se publica la obra Razón y Revolución, de Marcuse. 1941. La historia como sistema, de Ortega y Gasset. 1943. Se publica la obra El ser y la nada, de Sartre. 1947. Se publica la obra Significado y necesidad, de Carnap. 1949. Se publica la obra Las estructuras fundamentales del parentesco, de Levi Strauss. 1953. Se publica la obra Investigaciones filosóficas, de Wittgenstein. 1955. Se publica la obra Eros y civilización, de Marcuse. 1958. Se publica la obra La antropología estructural, de Levi Strauss. 1964. Se publica la obra El hombre unidimensional, de Marcuse. 1966. Se publica la obra Dialéctica negativa, de Theodor Adorno. 1968. Se publica la obra Mente y lenguaje, de Trotsky. 1973. Se publica la obra El derecho a la ciudad, de Lefebvre. 1974. Se publica la obra Elementos de autocrítica, de Althusser. 1980. Se publica la obra La naturaleza de la naturaleza, de Morin. 1984. Se publica la obra La palabra nada, de Levi Strauss. 1987. Se publica la obra La historia del tiempo, de Hawkins. 1991. Se publica la obra El parricidio frustrado, de Severino. De esta manera, analizamos la línea del tiempo de la filosofía contemporánea.